el día de esta noche. El título de este sermón dice: la verdad que liberta y transforma. El tema dice: la verdad como atributo esencial del carácter de Dios, revelada plenamente en la persona de Jesucristo, comunicada por el Espíritu Santo y por la palabra, con poder para libertar de la esclavitud, del engaño y santificar al creyente hasta la semejanza de Cristo. Amén. Debemos ser semejantes al Señor. Amén. Y si es un mandato es porque no es difícil. No es que no es imposible. Tenemos que lograr llegar a hacerlo. Es difícil, pero no es imposible. El texto audio. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El propósito del sermón es que la congregación reconozca a Cristo como la verdad personal y viva, aprenda a discernir el engaño espiritual de esta era y camine en integridad y libertad bajo el señorío de la palabra y del Espíritu. Amén, amén. Vivimos hoy en esta era, en estos tiempos, una generación que ha aprendido a dudar de todo menos de su propia opinión. La cultura de hoy ha cambiado la pregunta: ¿qué es verdadero? ¿Qué es la verdad? Por una muy distinta: ¿qué es verdadero para mí? Hoy día, la generación que se está levantando hoy día tiene como verdad una verdad relativa. Y la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Satán engaña a la sociedad a través de la verdad relativa, porque la verdad puede ser lo que tú quieras. Y eso no es así, hermano. La verdad es una, es absoluta, y la aprendemos a través de la palabra de Dios. Esa es la verdad. Todo lo que no concuerda con lo que dice la palabra de Dios no es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Satán agarra la verdad, le pone un pizca de mentira y se la da al cristiano para que se la coma. Una verdad que no es absoluta no es una verdad. Y vamos a entrar por ahí, hermano. No podemos decir que es verdadero para mí. No podemos entrar en el juego mental de la nueva era de la gente woke, de que tenemos que aceptar el delirio que ellos tienen en sus mentes, como si fuera real. Y si usted cae en ese engaño, pues usted fue engañado por Satán y está participando de su reino. Advierto. Este ambiente donde cada persona se convierte en juez de su propia realidad, la iglesia tiene un mensaje que no es una opinión entre muchas más. La verdad no es un concepto abstracto, ni una construcción social. Última palabra que se escucha por la construcción social. Ni un simple sentimiento. Según la revelación bíblica, la verdad tiene nombre, rostro y voz. Se llama Jesús. Amén. Recordemos que el procurador romano, Poncio Pilato, resumió sin saberlo la crisis de toda la humanidad caída cuando preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, hermano? Lo trágico de esa escena es que Pilato tenía delante de sí a la verdad hecha carne y no la reconoció. La humanidad busca la verdad en la filosofía, la ciencia, en la ideología, en las religiones o en el sentimiento, mientras la verdad misma sigue en pie, ofreciéndose a quien quiera recibirla. La verdad está en ustedes recibirla y hacerla parte de su vida. Amén. Hoy no vamos a definir la verdad como una idea filosófica lejana, sino a encontrarnos con la verdad como una persona viva que libera, santifica y transforma. Veremos en 4 pasos cómo la verdad nace del carácter mismo de Dios. Se manifiesta por completo en Cristo, es comunicada por el Espíritu Santo y tiene poder práctico para libertarnos del engaño
y formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no presenta la verdad, en primer lugar, como una idea correcta, sino como un rasgo del carácter de Dios mismo. Dios es verdad. Eso es una de las características de él, de su naturaleza. En el hebreo antiguo del Antiguo Testamento, la palabra emet, que tiene raíz amán, la misma palabra donde viene amén, comunica firmeza, solidez y fidelidad confiable. Esas son características de su lenguaje, que las palabras llevan en sí mismas unos conceptos que tenemos que entender. Lo mismo cuando se estudia el griego. Hay palabras que llevan conceptos mucho más de lo que usted lee literariamente. Cuando Dios se revela a Moisés en el monte, se describe a sí mismo como grande en misericordia y verdad. En este sentido, la verdad divina no es solo la ausencia del error, es la garantía absoluta que en Dios se puede confiar sin reserva. El salmista lo confirma: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 160. Y Pablo, escribiéndole a Tito, hace una afirmación decisiva: Dios es aquel que no miente. Tito 1:2. El número lo dice con fuerza, número 23-19 lo dice con fuerza poética. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La verdad de Dios en los tiempos de Adán, Moisés, los reinos de Israel, Jesucristo, y hoy día es la misma. Usted no puede predicar un Dios diferente en el Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, el Dios no cambia. De que la interpretación bíblica se sale de los conceptos que Dios ha establecido es otra cosa. Y usted tiene que ver lo que está pasando en las enseñanzas bíblicas con respecto a eso. Si usted no puede encajar el Antiguo Testamento con el Nuevo así, que quede perfectamente, usted está fallando en la teología y en la exégesis. Usted tiene que hacer que encaje. Por eso tenemos que hacer la exégesis, que es extraer el mensaje del texto y no hacerlo exégesis, que es lo contrario, que es poner tu criterio y lo que tú ya sabes encima del texto, porque así no se hace. Que Dios no pueda mentir no es una limitación, es la base de toda verdad. Si Dios pudiera mentir, ninguna promesa, ninguna doctrina, ni ninguna esperanza tendrían fundamento. ¿Tenemos ese concepto? Pues lo que Dios, lo que dice, se cumple. Usted puede darle vueltas al asunto y se va a pasar. Va a pasar. En el griego del Nuevo Testamento aparece otra palabra, aletheia, que significa lo que no está oculto. Lo que sale a la luz sin velo es contraste con pseudos, la mentira se esconde y distorsiona la realidad. La verdad entonces es la realidad tal como Dios la conoce y la revela sin distorsión. Es verdadero aquello que corresponde exactamente con la mente y la palabra de Dios, no aquello que resulta conveniente o popular en un momento histórico. Vemos que muchas iglesias cristianas se han salido de la verdad cuando aceptan ministros homosexuales y gays. Pues ya sabemos, la metodista le pasó eso. En Canadá se cayeron un montón. Pues, obviamente, como tú ves un ministro que es LGBT y quieren imponer esa ideología en una iglesia que está en contra, obviamente en contra de la palabra, pues la gente que está despierto pues se va, porque no puede permanecer, porque tú no puedes comulgar con esa gente, tú no puedes relacionarte con ese tipo de gente. No es que no los salude ni los ame como seres humanos, pero la verdad no se puede cambiar. Dios sí los ama, pero ellos tienen que cambiar. Tienen que cambiar.
Ellos no se pueden quedar de esta manera. Amén. Comprender esto cambia nuestra manera de vivir la fe. No creemos en la verdad porque nos haga sentir bien, sino porque procede del carácter inmutable de Dios, quien ni miente ni se arrepiente. El Evangelio de Juan lleva esta verdad a su punto más alto. En Juan 14:6 Jesús dice, no dice, yo enseño la verdad, ni yo conozco la verdad. Él no dice eso. Él dice, yo soy la verdad. ¿Y qué quiere decir que yo soy la verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Él con eso? Hermano, pues la verdad es sus enseñanzas. Él es la verdad porque Él enseña la verdad, la manera correcta de vivir y la manera en que el Padre Celestial quiere que vivamos. Esa es nuestra misión aquí, como creyentes que estamos en el templo. Venimos aquí porque queremos aprender cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Es un proceso, no se aprende de un día para otro, pero está toda la vida aprendiendo. Llevo aquí 51 años en esto y estoy aprendiendo todavía. O sea que esto es un proceso de aprendizaje continuo y nunca se termina de aprender. Por más instituto que cogimos, que por más eso todavía estamos aprendiendo todavía. Eso no determina nada. Él mismo es la verdad hecha carne, la realidad última de Dios manifestada en forma humana. Juan ya lo había anunciado desde el prólogo de su evangelio, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y añade después, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. En contraste deliberado con la ley dada por medio de Moisés. No dice que la ley esté mal. Amén. La ley nos enseña qué es el pecado. Jesús nos enseña cómo vivir sin pecado. Y nos perdona los pecados que hemos cometido. Como dije otra vez, la gracia no constituye una licencia para pecar. La gracia fue el perdón que obtuvimos. Esto es la gracia. Gratuito. Sin merecerlo, nos dieron misericordia. Pero ahora nos toca a nosotros vivir sin pecado. La escena más dramática de esta verdad ocurre delante de Poncio Pilato. Jesús declara, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato responde con el escepticismo típico de un poder que ha perdido la brújula moral. ¿Qué es la verdad? Dice él, como dije anteriormente. Y ni siquiera espera respuesta, se da la vuelta y sale. Mucha gente te hacen preguntas, pero no quieren escuchar respuestas y te dejan con las palabras en la boca. La ironía es devastadora. El hombre que pregunta por la verdad le da la espalda a la verdad en persona y después lo entrega a la cruz. Hoy día la gente en el mundo, en la sociedad, no quiere escuchar la verdad. No quieren que le digan la verdad. Hermano, yo sé, la verdad pica y duele. Por eso muchas iglesias se llenan porque predican el mensaje gustativo, dulce y suavecito y acaramelado, y la gente se cree que están bien. Pero en las iglesias fuertes, que son del antiguo camino antiguo, conservadora, se menciona el pecado. Como dijo Jesús a sus discípulos, te querí con ellos. Estaba hablando cosas fuertes. Amén. Jesús estaba hablando cosas fuertes que no le gustaba a la gente. O sea, nosotros como creyentes no podemos pararnos aquí a predicar el evangelio suave que le gusta a la gente, ¿sabes? Porque es obvio y psicológicamente el ser humano le gusta escuchar lo que le gusta y que le conviene. Cuando te mencionan algo que no te gusta, pues tú trancas el bolo y no quieres cambiar. Por eso mucha gente, tengo que decirlo, ¿verdad? Y para que ustedes lo sepan,
Hay gente que ya tiene formada una teología en la mente y una forma de creer y no hay manera de cambiarlo. No cambia nunca. Están todavía en la iglesia y se pierden. Sí, exactamente. No va a cambiar y usted lo va a intentar y eso jamás va a cambiar. Es como mucha gente con los partidos políticos. No hay manera de cambio. No hay manera. Y eso es un problema y un peligro para una persona que es un creyente que viene aquí a confesar a Jesucristo. Es la mente cauterizada. La mente cauterizada, están bloqueados mentalmente. Y son gente inteligente. No estoy diciendo que son bujos ni nada, son gente inteligente, que son profesores y gente que saben mucha ciencia, muchos libros, y son gente que son bien inteligentes. Pero en esa parte no pueden razonar, no les llega la información. Los padres de la iglesia entendieron con profundidad esta verdad sobre Cristo. Ireneo de León, en su obra Adversus Heresias, enseñó que la verdad plena de Dios está unificada y disponible para toda la iglesia en Cristo, que quien recapitula en sí toda la historia de la revelación. Agustín de Hipona, en su diálogo de Magistro, el maestro, argumentó que ningún maestro humano puede enseñar la verdad realmente desde afuera. Es Cristo el maestro interior, la verdad misma morando por el Espíritu, quien ilumina el entendimiento del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos enseñar la verdad sin Cristo. La verdad se enseña a través de la persona de Cristo. Ahí conviene guardar el equilibrio de la sana doctrina que la sana doctrina exige. Por un lado, Cristo es la verdad objetiva e histórica, quien corresponde a la realidad fuera de nuestra experiencia. Él nació, murió y resucitó en la historia, sin importar quién lo crea o no lo crea. Eso pasó. Y todo el mundo, actualmente todo el mundo reconoce que sí, Jesucristo existió, que fue un personaje que sí existió. De eso no hay duda. Así que ellos crean o no quien dijo que era, pues entonces ya es asunto de ellos. Amén. Por otro lado, esta verdad objetiva se convierte en una verdad vivida y experimentada cuando el Espíritu Santo le revela al corazón. La fe pentecostal, nosotros, en su mejor tradición, ha sostenido ambos puntos. Ni una verdad fría, meramente doctrinal, ni una experiencia subjetiva desconectada de la revelación objetiva, sino la verdad en persona conocida en la comunión del Espíritu Santo. Los pentecostales mencionan mucho el Espíritu Santo. Esa es nuestra característica como secta, como religión, ¿no? Como secta, sí. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, no estaba diciendo simplemente que conocía la verdad o que la enseñaba. Estaba diciendo que en Él encontramos la revelación perfecta de Dios y la realidad verdadera acerca de nuestra condición espiritual, del pecado, de la salvación y de la vida eterna. Jesús es la verdad porque nos muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el camino para volver al Padre. Por eso la verdad no es solamente algo que estudiamos, es una persona a quien conocemos, en quien creemos, a quien seguimos y por cuya palabra somos transformados. Jesús no vino solamente a enseñarnos la verdad, vino a revelarnos que Él mismo es la verdad. Por eso, conocer la verdad no consiste únicamente en acumular información sobre Cristo, sino en conocer a Cristo, permanecer en su palabra y permitir que su verdad transforme nuestra vida conforme a su voluntad. Jesús prometió a sus discípulos que después de su partida, el Padre les enviaría otro consolador, a quien identificó como el Espíritu de verdad. Su ministerio no consiste en revelar verdades nuevas o distintas a Cristo, sino en guiar a toda la verdad.
tomando lo que es de Cristo y dándolo a conocer plenamente al creyente. El Espíritu Santo es entonces el intérprete divino de la revelación de Cristo, no su sustituto ni su competidor. Pablo desarrolla esta enseñanza sobre el Espíritu en 1 Corintios. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han sido reveladas por el Espíritu, quien escudriña aún lo profundo de Dios. Porque las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu. El hombre natural, dice Pablo, no puede recibir estas cosas porque se han de discernir espiritualmente. Por eso muchas enseñanzas cristianas la gente no las entiende. Y por la razón de la enseñanza, porque no la hacen a través del Espíritu de Dios. Solamente a través del Espíritu es que se pueden entender muchas de las cosas que para la gente es locura. Así que es necesario establecer un principio importante para nuestra vida espiritual, que la tradición pentecostal, en su versión más madura, ha sabido explicar. ¿Ven? El teólogo pentecostal Stephen J. Land, en su obra Pentecostal Spirituality, describe el ideal pentecostal como la unión armoniosa, ortodoxa, recta doctrina, ortopraxis, recta práctica y ortopatía, recto efecto del corazón, bajo la obra del mismo Espíritu que inspiró la lectura. Muchas palabras extrañas ahí, ¿verdad? El Espíritu de verdad nunca contradice la verdad, porque ambos proceden del mismo Dios que no puede mentir. Dice Juan 16:13, mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habían o habrán de venir. Uno de los textos más citados y también más malinterpretados de la Escritura es Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermano? ¿De qué vamos a ser libres? Si usted no sabe que está preso, ¿cómo usted va a intentar escapar? Si usted no sabe que no sabe, pues, si no sabe que no sabe, pues no puede saber. No puede intentarlo. ¿Entiende lo que quiero decirle? ¿Sí? La sociedad se vive de esa manera. Muchas veces caemos como esclavos sin saberlo. Y somos prisioneros y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. Tenemos que entender la verdad. Saber en dónde estamos siendo esclavos sin saberlo. Porque esa es la treta del enemigo. Es a través de la mente, a través del ánimo del ser humano, que lo mantiene cautivo. Es importante mirar el contexto inmediato, porque esta promesa no es incondicional ni solamente intelectual. Jesús se la dirige a los judíos que habían creído en Él y pone ante una condición precisa. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es lo que pasaba en los tiempos de Jesús con los fariseos. El fariseísmo no es que el fariseísmo estaba equivocado, es que ponían unas cargas sobre la gente que no podían llevar ni ellos mismos. Y Jesús los enseñaba y se los estrujaba en la cara a ellos. Por eso lo odiaban tanto. Y al gobierno pues no le gustaba nada de eso. Pues entonces Jesús les enseñaba a la gente cuál era el error y les decía a los fariseos, mira, tu error es esto. En el judaísmo siempre ha habido mucha discordia entre ellos mismos. Dicen por ahí que donde hay dos judíos discutiendo, hay tres opiniones diferentes, imagínense. Así es la cosa. ¿Sí? Dios bendiga al pueblo judío, al pueblo de Israel, que los amamos porque estamos con ellos. Amén. Estamos con ellos. La libertad no llega por el simple conocimiento de datos correctos, sino por la permanencia, una relación continua y disciplinada de discipulado en la palabra viva de Cristo. El contraste que sigue es igual de revelador. Cuando los oyentes protestan
diciendo que son descendientes de Abraham y que nunca han sido esclavos de nadie, allá los judíos, Jesús responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego los confronta con una genealogía espiritual distinta. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Es difícil decirle eso a una persona. Es duro, porque tú no quieres que se sienta mal, ni quieres insultarlo, lo cogen como un insulto rápido. Pero si Jesús lo hizo, hay que aprender a hablar de la manera que él hablaba. Él ha sido homicida, hablando de Satán, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, hablando de Satán. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vimos hoy día, si saben, el problema que hay con los musulmanes en muchos países en Europa y hasta en Estados Unidos. Nueva York está fatal. Ellos, por su religión musulmana, les es permitido mentir a la gente. El Corán se los aprueba. Y cuando usted lee el Corán, hay una basura que dice que Alá, o el Dios de ellos, es el mejor engañador. Y la Biblia dice que el engañador es ¿quién? Satanás. Ese Dios del musulmán es Satán. Por eso ellos se comportan de esa manera. Pero está el que es bien musulmán pasivo, que es tranquilo, pero está la mayoría que son violentos. La Escritura describe así una guerra entre dos paternidades y dos naturalezas, la del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sobra de variación, como dice Santiago, y la del Padre de mentira, cuya arma principal desde el Edén ha sido siempre el engaño. Por eso Pablo, al escribir la armadura espiritual del creyente en Efesios, coloca en primer lugar el cinto de la verdad. En la armadura del soldado romano, el cinturón aseguraba y ajustaba las demás piezas, lo que era la coraza del frente de espalda, y lo hacía más estable para la guerra. Sin ese cinto de la verdad, todo lo demás se aflojaba y quedaba inservible en el combate. Porque si te estorba en un combate, pues te van a matar. Te va a ir ajuste ahí. Tú tienes que estar cómodo, pero protegido. De la misma manera, sin un compromiso firme con la verdad doctrinal, moral y personal, ninguna otra disciplina espiritual sostiene su lugar frente al engaño del enemigo. La verdad libera de la esclavitud del pecado, porque expone su naturaleza destructiva y abre paso a un arrepentimiento genuino. La verdad libera del engaño espiritual porque nos capacita para discernir entre la voz del Espíritu y las voces que se lo oponen. Nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. Él va a trabajar ahí. A ver. No es esas cosas como que me caí en la casa, me rompí la pata, fue Satán. No, eso no fue así. Usted se para, te caíste. Lamentablemente fue así. Que el pentecostal le gusta decir cosas, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Usted se para, te caíste. Todos se sacamos al diablo. Se dañó el carro, Satán no. Se dañó el carro porque no le echaste el aceite. ¿Verdad, hermano? Es la realidad. No lo chequeaste de salir. Exactamente. Que se explotó la goma en el camino, pues, si no le hubieras cambiado, estaba con los pelos por fuera. Exacto. Pero no se te explotaba. Si no, y se explotó, estaba nueva, pues había una puya ahí que te la vació. Amén. ¿Quién puso la puya? Hay quien puso la puya. Eso es lo malo. La verdad libera de la esclavitud, de la autoimagen falsa que nos revela quiénes somos verdaderamente en Cristo y no en la mentira del pecado o el drama que nos hayan hecho creer sobre nosotros mismos. ¿Por qué es importante la verdad? Porque en la sociedad se está cambiando la moral social conservadora por una moral liberal. Ahora quieren hacer cualquier cosa como
Normalizar el pecado, que es lo que está haciendo. Cuando tú cambias la vara de la moral, tú normalizas el pecado. Y la sociedad está en ese camino. Y nosotros los creyentes, que en vez de estar luchando en contra de eso, para mantener la verdad, nos hacemos cómplices. Porque nos quedamos aquí en el templo diciendo que somos salvos porque venimos aquí a cantar. Y puede estar uno arrodillado ahí. Usted tiene que actuar, usted tiene que denunciar el pecado, porque cuando tú denuncias el pecado y sabes que es el pecado, pues usted es parte usted es cómplice, lamentablemente. Y la gente nos va a odiar, lo dijo Jesús, nos van a odiar, le vamos a caer mal a todo el mundo. ¿Por qué? Porque decimos la verdad, porque estamos diciendo cosas que al ser humano o a la sociedad no le gusta escuchar. En su oración sacerdotal, Jesús, momentos antes de ir a la cruz, Jesús intercede por sus discípulos con una petición central. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí la verdad deja de ser solamente objeto de conocimiento y se convierte en medio de gracia. El instrumento por el cual el Espíritu Santo va conformando poco a poco el carácter del creyente a la imagen de Cristo. Pablo describe este mismo proceso en Romanos como la renovación de vuestro entendimiento, y en 2 Corintios como la transformación de gloria en gloria, obra del Espíritu del Señor. Esta santificación por la verdad también tiene también una dimensión de defensa para los últimos tiempos. Pablo advirtió a Timoteo que vendría un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y eso está sucediendo hoy, hermano. Vemos que eso está sucediendo hoy día. Hay ya por ahí yo veo templos antiguos pentecostales que ya no dicen iglesia, dicen centro cristiano. Como la palabra iglesia están sacándola. Veo cómo el enemigo está bregando y está trabajando en la mente de la gente. Esas pequeñeces se van acumulando, como nuestra pastora nos enseña, las pequeñas zorras, poco a poco, van entrando y poquito a poco están cambiando la verdad. Y una vez Satán logra cambiar un poquito la verdad, te vas a dejar quieto y te vas a dejar ahí, quédate ahí, eso es lo que yo quiero, que tú no estés en la verdad. Y tú pasas toda tu vida creyendo que tienes una verdad y lo que tienes es una falsedad. ¿Sí? Dice, el apóstol Juan añade el criterio del discernimiento espiritual. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No porque se pare alguien aquí, ni yo mismo. No porque se pare alguien aquí a hablar diciendo que es de Dios y usted lo crea. Usted lo escucha, lo apunta y lo estudia en su casa. Eso es lo que se supone que usted haga. Que no crea todo. Porque nos gusta decir gloria, aleluya. Y yo he escuchado testimonios de sacerdotes satánicos que se meten en la iglesia a predicar. Sacerdotes satánicos a predicar en la iglesia, a decir disparate y los hermanos, aleluya, aleluya, hermano. Amén, amén. Amén. Sabes que no están entendiendo nada de lo que están hablando. Porque entonces tiene que entrar en la coherencia del mensaje. Usted tiene que seguir la secuencia. ¿Qué está hablando? ¿Por qué lo dice? ¿Amén? Así es la vida. Esta generación ha heredado una crisis filosófica profunda. El pensamiento postmoderno relacionando con razones legítimas en algunos casos contra los abusos del poder cometido en nombre de verdades absolutas impuestas a lo largo de la historia, terminó por disolver la noción misma de la verdad objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Esto ha sido un cambio a través de los años. Generaciones anteriores le van cambiando la verdad y la moral y te dejan. La próxima generación le cambian otro poquito y la próxima generación otro poquito, y cuando vienen en 100 o 200 años ya tienen cambiado toda la forma de pensar de la sociedad. Claro que sí. Vienen, sí, exactamente. Y es un peligro por la verdad, porque entonces el lenguaje porque el lenguaje es más fácil de leer, porque es más moderno. Y eso tiene cierto sentido y sería algo bueno mientras diga la verdad, mientras mantenga la verdad. Por eso es importante
el conocer la etimología de las palabras que se usan en el texto. Usted tiene que saber qué significan esas palabras. Yo entiendo que la Reina Valera, que es la que usamos todos aquí, la mayoría, es difícil de leer a veces, porque tiene palabras y cosas que son... Bueno, pero para eso está el diccionario. Y entreténgase ahí, leyendo, hermano. Pero sí, así mismo es. Poco a poco, nosotros hay aquí, y yo he visto en internet, Biblia LGBT, con el arcoíris. Biblia, yo no sé qué Biblia será esta, será una musulmana, yo no sé. Hermano, de ahí vienen frases hoy tan comunes como: esa es tu verdad y esta es la mía. Vino todo de otra religión, te digo, va a hablar de la verdad de él, y usted le habla de la verdad suya. ¿Entendemos eso? Pero usted tiene que buscar qué te está enseñando él, qué te quiere decir, y estúdielo, saber cuál es la verdad. Estas frases suenan tolerantes, pero que en realidad vacían de sentido la posibilidad misma de la comunicación, la justicia y la reconciliación entre los seres humanos. Porque si no existe una verdad común a la cual apelar, la verdad absoluta que estoy hablando, tampoco existe fundamento para llamar a nada injusto, ni siquiera a la misma mentira. Si usted no tiene una verdad absoluta a la que usted puede hacer referencia, cualquier cosa que usted diga, si no puede llegar a ella, pues es falso. ¿Entendemos eso? Por eso cualquier doctrina, cualquier enseñanza bíblica y teológica, si no tiene a Cristo como centro, pues algo tiene malo. Algo ahí. Porque muchas veces las enseñanzas son complejas de entender y requieren muchos días y tiempo de estudio para entenderlas. Eso es normal. Pero así que es bueno, pues entonces usted puede profundizar en lo que quiere decir el texto y la enseñanza que te quieren dar. La respuesta bíblica no consiste en imponer la verdad con dureza ni con arrogancia farisaica, sino en encarnarla como Cristo la encarnó, gracia y verdad, juntas, nunca separadas. Pablo lo resume en una fórmula magistral: siguiendo la verdad en amor. Cuando usted predique la verdad, predíquela con amor. No quiere decir que no le va a decir la verdad a la persona, pero hágala con amor. Si él tiene dudas, esté dispuesto a responderle siempre. Esté dispuesto a llevarlo de la mano. La verdad sin amor degenera en dureza. El amor sin verdad degenera en sentimentalismo sin sustancia. El discípulo maduro sostiene ambas cosas a la vez. Como dijo Jesús ante la mujer sorprendida en adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques. Gracia y verdad indisolubles, las dos cosas juntas. Tiene que haber la verdad y tiene que haber el perdón, la misericordia. Ese es Cristo. Finalmente, vivir en la verdad significa también integridad personal, que la vida interior corresponda con la vida exterior, que no haya doblez entre lo que se profesa y lo que se practica. El Salmo 15 pregunta: ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios? Lo leyó hermano Emilio hoy. ¿Y qué responde? El que habla verdad en su corazón, como dice Corito: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién habitará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Muy bonito. Sí, la va a cantar, la María va a cantar ahorita. Está tareándola a cantar. Amén. El apóstol Juan, en sus epístolas pastorales, celebra a quienes andan en la verdad. Juan, con su mayor gozo, la verdad entonces no termina en la mente, desciende al corazón y se manifiesta en la conducta de cada día. La verdad entra en su mente cuando usted la estudia y la comprende. Usted la hace parte de su vida, en su corazón, en su alma, su espíritu, lo mismo.
y usted la actúa, usted la vive, se va en acción, la pone en obra, exactamente, en acción, exactamente. Hemos recorrido un camino que comienza en el carácter inmutable de Dios, pasa por la encarnación de la verdad de Cristo, se comunica por el Espíritu de verdad, libera al cautivo del engaño, santifica al creyente y lo capacita para vivir con integridad en medio de un mundo confundido. Toda esta enseñanza converge en una sola realidad práctica. La verdad no es, en última instancia, algo que se posee. Es alguien a quien se conoce, se sigue y se ama. Jesucristo. Como Pilato cuando preguntó, ¿qué es la verdad? Y le dio la espalda a la respuesta que tenía de frente. Si se quedaba, Jesús le contestaba. Pero se viró porque él no quería escuchar la verdad. Él quería seguir con su vida, con su poder. Y así vive mucha gente. La invitación de esta noche es distinta. No preguntar qué es la verdad, sino reconocer quién es la verdad y permanecer en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, hermano, quizás hoy tu corazón ha cargado por mucho tiempo el peso de una mentira que has creído sobre ti mismo, sobre tu pasado, sobre tu identidad o sobre Dios mismo. Tal vez el enemigo, padre de mentira, te ha convencido de que no hay libertad posible para ti, de que tu atadura es permanente, de que tu error te define, que te define para siempre. Pero la palabra de Dios te dice hoy algo distinto y definitivo. La verdad tiene nombre y su nombre es Jesús. Y Él vino precisamente para liberarte. Te invito a que en este momento, donde quiera que te encuentres, estamos aquí, reconozca a Jesucristo no solamente como una doctrina que aceptas, como que profesamos, sino como la verdad que abrazas con todo tu ser. Permanece en su palabra. Sométete a la obra del Espíritu de verdad en tu vida. Renuncia a toda mentira que hayas creído y recibe la libertad y la santidad que solamente Él te puede dar. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente somos libres si Jesús nos liberta. Mientras eso no pase, seguimos siendo esclavos de lo que estemos viviendo. Digámosle a nuestro Padre Celestial, tú que no puedes mentir, gracias porque nos has dado a tu Hijo como camino, verdad y vida. Perdónanos por las veces que hemos creído las mentiras del enemigo por encima de tu palabra. Hoy renunciamos a todo engaño y nos rendimos a la verdad de Cristo. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, santifícanos por tu palabra y danos valentía para vivir en integridad en medio de esta generación. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Sabemos que la verdad es Cristo, pero la conocemos y la tenemos que vivir. No basta con conocerlo, basta con vivir como Él dijo que había que vivir. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y por aquí nuestro presidente Carlos Alicea con la próxima parte.